Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema la fama, el honor, el prestigio sin Dios es vanagloria. Sexta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Salva en este día. Amados, la vanagloria del mundo da fama, honor, grandeza, prestigio, admiración, aplausos, pero a causa del pecado no tiene valor delante de Dios. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 31 y 32. Dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Dios le glorificará en sí mismo. Escucha con atención, porque para evitar la vanagloria es mejor hacer las cosas como Dios las ha proyectado en los propósitos del Señor. Dice aquí nuestro mismo Señor Jesucristo, nuestro Maestro y Pastor. Dice la palabra, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. O sea, quiere decir que ahora Él vive en la gloria de Dios. Y dice que es el Hijo del Hombre porque pues Él se encarnó y nació de una mujer virgen y tomó el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice, y Dios es glorificado en él, porque de eso se trata, que Dios se glorifique en cada uno de nosotros para que nosotros también podamos glorificarlo a él, en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Dios le glorificará en sí mismo. Mira, Dios nos, así como glorificó a nuestro Señor Jesucristo, nos va a glorificar a nosotros en él mismo. Nos va a crear a imagen y a semejanza de él, por un despertar, por una vivificación espiritual, en raciocinio y en obras de la ley de Dios, por toda su justicia, en la hechura de sus mandamientos. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 1, 4, 22 y 23. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado las obras que me diste que hiciese. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Mira en qué consiste la verdadera gloria de Dios en cada persona en el mundo, en los creyentes. Estas cosas habló Jesús, nos sigue hablando nuestro Señor Jesucristo, Maestro y Pastor. Y levantando los ojos al cielo, dijo, porque así Él enseña aquí, que Él dependía totalmente de la voluntad de Dios. Así como cada creyente debe depender totalmente de la voluntad del Señor. Dijo: Padre, glorifica a tu Hijo, en tu imagen, en tu semejanza. La palabra dice que los que veían a Cristo, pues era como ver a Dios. Por eso es importante que nosotros aprendamos a dar testimonio de Cristo, a imitarlo en todas sus obras. Dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Mira, así como Cristo daba testimonio de Dios y lo mostraba en él, igualmente es para nosotros.
Nosotros tenemos que dar testimonio de Dios por su justicia, por su rectitud, mostrarlo en nuestro comportamiento día a día. Dice, yo te he glorificado en la tierra, mira, en ese testimonio de santidad, de perfección. He acabado la obra que me diste que hiciese, o sea, la obra de salvación del mundo. La gloria que me diste, escúchalo bien, la gloria que Dios le dio a Cristo, dice, yo les he dado a mis discípulos. Esa misma gloria yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué hace la gloria de Dios? La unidad. Es la unidad del mundo, para que se acaben tantas guerras, tantos pleitos, tantas envidias, tanta destrucción. Mira, dice, yo en ellos, por el Espíritu, y tú en mí, en tu gloria, para que sean perfectos, escúchalo bien, en unidad, en la mente de nuestro Señor Jesucristo, por un mismo pensamiento, por una misma manera de hablar y de una misma manera de considerar las cosas. Mira, escrito está en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Mira, aquí está la gloria verdadera. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros. O sea, en la hechura de la palabra de Dios vamos a ser la misma imagen y semejanza de Cristo, obedeciendo la palabra. Y nosotros en Él, pudiendo dar ese testimonio glorioso, imitándolo en todas las cosas. ¿Cómo? Dice, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, o sea, por la facultad y el don que nos da Dios para poder obedecer y hacer y cumplir su palabra. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira, en esta enseñanza de hoy vemos todo el proceso de la gloria de Dios en nosotros. Dice aquí el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, porque a los que antes conoció, o sea, desde el mismo momento en que Dios nos planificó para que viniéramos a este mundo y hacernos en el vientre de cada madre, desde ese momento Él ya nos conocía, ya nos estaba creando. Por eso dice, a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, nos dio un destino desde antes de que las cosas sucedieran y vayan como van. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mira, el destino que Dios nos dio desde antes de nuestra existencia era que fuésemos hechos conformes a la espiritualidad de nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito, o sea, el primer hermano entre muchos hermanos, en las mismas características y con el mismo carácter de Cristo. Dice, a los que predestinó, mira, a estos también llamó. ¿Cuándo nos llamó Dios? En el momento que nos habló a través del Evangelio, por medio de un hermano. Dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Dios, Jesucristo nos redimió y nos justificó. O sea, nos dio la facultad de obrar justicia. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira, nos glorificó en Cristo, vuelvo y te digo, en la facultad de obrar justicia. Mira, escrito está en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Mira, lo que está escrito en Génesis 1:26, en ese momento no fue la creación de Adán. Sencillamente Dios la estaba programando, Dios la estaba planeando.
y no estaba solo. Escucha bien cómo habla el Señor. Dice en Génesis 1:26, nos habla a través de Moisés, dice, entonces dijo Dios, hagamos, mira, está hablando en plural, hagamos al hombre. ¿Qué quiere decir aquí? Que está hablando en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En obra del Padre, en obra del Hijo y en obra del Espíritu Santo. Esto quiere decir que Él se nos iba a manifestar en las tres personas. El Padre en la creación, el Hijo en la redención y el Espíritu Santo en la santificación de nuestras vidas. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, en una imagen espiritual, racional, conforme a nuestra semejanza. Entonces, en la facultad de la razón, de la verdad y de la justicia. Ese es el propósito, el plan y el proyecto de Dios con cada hombre y con cada mujer en el mundo. Nunca lo olvides. Dios nos creó, a causa del pecado nos redime nuestro Señor Jesucristo en el don y en la facultad de obrar justicia, y el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros, es el que obra el querer como el hacer por la palabra de Dios. Una vez nosotros entramos en entendimiento, en razón, el Espíritu Santo es el que nos da la facultad de verdaderamente poder obrar el bien. Mira. Escrito está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9, 14 y 7. Quien nos llamó según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio y de amor. Mira qué hermoso es el Señor. Vuelve y nos habla aquí a través del apóstol Pablo en la carta a Timoteo. En la segunda carta dice, ¿quién? Dios, quien nos llamó. Mira, porque Dios fue el que te llamó a ti, a mí, a participar de su iglesia, a participar de su pueblo, de su congregación. Dice, según el propósito suyo, o sea, el plan, el proyecto que tenía con cada ser humano en la tierra, y la gracia, que es la que nos faculta a hacer a la imagen y semejanza de Dios. Dice, esa gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, para que nosotros podamos obrar en esa gracia conforme a Cristo. Mira, aquí es claro, volvemos a Génesis 1:26, en donde dice, nos la dio antes de los tiempos de los siglos, antes de que existieran las cosas. Ya estábamos en la mente y el corazón de Dios. Por eso dice, guarda tú, guardo yo el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nunca olvidemos entonces que el Espíritu Santo está con nosotros y que no debemos contristarlo. Nuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo. Escúchalo bien, no lo contristes volviendo a pecar. Si ya tienes claridad del pecado, no lo vuelvas a hacer, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de miedo, sino de poder, de dominio propio en nuestras debilidades y de amor, para que amemos al prójimo en la justicia, en la ley de Dios, por sus mandamientos. Esto lo tenemos nosotros y no el mundo en su vanagloria. Que el Señor continúe llenándote de gracia. Amén, amén y amén.